A ver, llevamos ya 2000 años y una pregunta sigue ahí, en el centro de todo, definiendo el pensamiento, el arte, la historia de Occidente. ¿Quién es Jesús? Y ojo, no es solo una cuestión de fe, es un enigma intelectual, uno de los grandes, que ha puesto a prueba las mentes más brillantes de la historia, ¿no? Y aquí es donde está el meollo de todo, la gran paradoja que, claro, dejó perplejos a los primeros creyentes y que, bueno, ha alimentado siglos y siglos de debate. Pensemos un momento, ¿cómo es posible que lo finito y lo infinito, lo humano y lo divino, coexistan en una sola persona? Es casi un rompecabezas. Ok, para intentar desentrañar esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, la pregunta original. Después, veremos el vocabulario que necesitaron para siquiera poder hablar del tema. Luego, la respuesta que dieron los grandes concilios de la Iglesia. Veremos también cómo la modernidad llegó y lo puso todo patas arriba. Y finalmente, por qué esto sigue siendo relevante hoy. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. Viajemos a esos primeros días del cristianismo, que eran, bueno, bastante confusos. Porque para ellos, esta pregunta no era algo abstracto, de teólogos, sino una realidad que vivían en su día a día. A ver, para la gente que lo siguió, Jesús era un hombre, sin duda alguna. Comía, dormía, se cansaba, sufría, vamos, lo normal. Pero es que al mismo tiempo decían que en él estaba Dios, en su plenitud. Y claro, esa creencia pues no encajaba en ninguna de las cajas mentales que tenían en la época. Era algo totalmente radical y los dejó con una tensión brutal, casi insoportable, entre lo que veían con sus ojos y lo que creían en su corazón. Y aquí viene el problema. ¿Cómo hablas de algo así? ¿Qué palabras usas? Necesitaban un lenguaje nuevo, así que los primeros teólogos hicieron algo muy inteligente. Fueron a buscar herramientas a la filosofía griega para poder construir, digamos, un andamio de conceptos que les permitiera empezar a trabajar. La primera palabra clave que tomaron prestada es usía. Pensemos en esto como el software fundamental de algo, el qué es. Por ejemplo, todos los seres humanos compartimos la misma usía, la misma esencia humana. Es lo que nos hace ser humanos. Así que la pregunta era obvia y crucial. ¿Cuál es la usía de Cristo? Luego está la physis, que podemos traducir como naturaleza. Si la usía es el qué es, la physis es cómo se manifiesta. Son las características y propiedades que vienen con esa esencia. Por ejemplo, la naturaleza humana pues implica pensar, sentir, ser mortales, y la naturaleza divina, por otro lado, pues implica ser omnipotente, eterno. Son cosas distintas. Y llegamos a la tercera palabra, y esta es quizá la más complicada de todas: hipóstasis. A ver, esto se refiere al individuo concreto, a la existencia real. No es la humanidad en abstracto, sino esta persona, este individuo que existe aquí y ahora. Se convirtió en la palabra clave para responder no al que es Cristo, sino al quién es. Y ahí está la clave de todo. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque, claro, todo este debate filosófico que se estaba dando en griego tuvo que traducirse al latín para que el resto del imperio lo entendiera. Y ahí, la palabra hipóstasis se tradujo como persona. Y aunque parecen sinónimos, no son exactamente lo mismo, tienen matices diferentes. Y esta traducción añadió más leña al fuego, más capas de complejidad, y sí, también bastantes malentendidos. Bueno, pues armados con este nuevo vocabulario, los líderes de la Iglesia de la época convocaron unas reuniones importantísimas, casi como cumbres de Estado, que conocemos como concilios ecuménicos. Y esto no eran debates académicos para pasar el rato, ¿eh? Literalmente, el futuro y la identidad del cristianismo estaban sobre la mesa. De hecho, como podemos leer en el material de base para este análisis, estos concilios se convocaban en situaciones de gravedad especial. Eran, por así decirlo, el mecanismo de emergencia de la Iglesia. Cuando el debate teológico se atascaba y había un problema que afectaba a toda la comunidad, se reunían para poner las cosas en claro. Y de todos ellos hay tres que fueron absolutamente cruciales. Primero, Nicea, en el año 325. Ahí se dijo: el Hijo tiene la misma usía, la misma esencia, que el Padre. Punto. Luego, Éfeso, en el 431, donde se insistió en la unidad de Cristo. Y finalmente la Gran Cumbre, Calcedonia, en el 451. Ahí es donde se llegó a la fórmula que iba a definir el cristianismo durante siglos. Y la fórmula es, bueno, increíblemente simple y a la vez profundísima. Es esta: una persona, dos naturalezas. Fíjense qué declaración. No intenta eliminar la tensión, sino mantenerla en un equilibrio perfecto. Entonces, para que quede claro qué significa esto,
Pues la solución de Calcedonia usó precisamente el vocabulario que vimos. Dijo, en Cristo hay una sola hipóstasis, o sea, una única persona, pero esta persona existe en dos fisis, dos naturalezas completas, una humana y una divina. Y esto es fundamental. Su humanidad no era un espejismo, y su divinidad no estaba rebajada. Estaban unidas, y aquí viene la famosa frase, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y esta fórmula, esta solución metafísica, fue la piedra angular del pensamiento cristiano durante más de 1000 años. Parecía que el tema estaba zanjado, pero claro, entonces llegó la Ilustración, y con ella un terremoto en la forma de pensar que abrió una brecha, un abismo enorme entre la fe y la razón. Hay una cita del filósofo Gotthold Lessing que lo resume de forma brutal. Él venía a decir que los hechos históricos, que pasan y ya está, nunca pueden ser la prueba de verdades universales y eternas. Y entre ambas cosas, decía él, hay un repugnante y ancho foso que es imposible de cruzar. En otras palabras, ¿cómo puede la vida de una persona en Galilea hace 2000 años ser la base para una verdad eterna sobre el universo? Para la mentalidad ilustrada esto era un salto de fe que la razón no podía dar. Claro, este nuevo desafío obligó a pensar de otra manera. Kant, por ejemplo, dijo, olvidemos la metafísica, centrémonos en Jesús como el ideal moral perfecto. Hegel lo reinterpretó todo dentro de su complejo sistema filosófico. Y además surgió el método histórico crítico, que empezó a estudiar la Biblia no como palabra divina incuestionable, sino como una colección de textos históricos. El foco cambió por completo, de la metafísica a la moral y a la historia. Y todo este camino nos trae directos hasta hoy. Porque, y esto es muy importante, la pregunta sobre quién es Jesús no se quedó en un archivo polvoriento, no es un caso cerrado, ni mucho menos. De hecho, si lo pensamos, lo genial de la fórmula de Calcedonia es que nunca pretendió ser la respuesta final. En lugar de cerrar el debate, lo que hizo fue establecer el campo de juego, los límites dentro de los cuales cada generación tiene que buscar su propia comprensión. No es tanto una respuesta como un marco para seguir haciendo la pregunta. Y como bien apunta el material que hemos analizado, incluso esos pensadores modernos como Kant y Hegel, que parecían dinamitarlo todo, en realidad abrieron horizontes nuevos. Forzaron a la teología a salir de su zona de confort, a dialogar con la modernidad, a repensar su propio lenguaje. Fue una provocación necesaria, en cierto modo. Entonces, si hay que quedarse con una idea, es esta. La tarea de entender a esta figura histórica y de fe es un proceso vivo, dinámico. No se trata solo de repetir de memoria una fórmula de hace 1500 años. Se trata de ponerla en diálogo constante con las preguntas, los miedos y las esperanzas que tenemos aquí y ahora. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si la pregunta de los primeros cristianos fue metafísica, ¿cómo es posible esto? Y la de la Ilustración fue sobre el conocimiento, ¿cómo podemos saber que es verdad? ¿Cuál es la pregunta que le hacemos nosotros, desde nuestro tiempo? ¿Qué es lo que nos interpela de esta figura hoy? Porque una cosa está clara, la búsqueda, desde luego, no ha terminado.